¿Cómo estáis? Bueno, la palabra que decía Juanjo ahora es en la que, bueno, pues nos encontramos, ¿no? La palabra saturación. Estamos cansados, estamos finalizando un curso, bueno, pues diferente. El curso pasado fue raro, este es diferente y raro, las dos cosas, ¿no? Y queremos compartir con vosotros cómo, bueno, cómo generar experiencias positivas, experiencias significativas dentro de la clase de religión. Y creemos que el proyecto Inspira puede ayudar a ello, ¿no? Ayuda, de hecho ayuda a ello. Os voy a compartir una pantalla que voy a ir siguiendo un poco para que vayáis siguiendo la presentación de la exposición. Bueno, pues a la hora de hablar de experiencias significativas dentro de la clase de religión, nosotros os vamos a proponer, ¿no? Todo lo que vamos a hablar hoy va a ser dentro de un proyecto, no de un libro, sino de un proyecto que se llama Inspira, ¿no? Esa palabra inspira nos recuerda a esa función de inhalar aire, de abrir pulmones, de mirar hacia adentro también, pero no quedarnos ahí, sino también exhalar ese aire y implicarnos en sí, en la realidad en la que nos rodea. Eso, para nosotros, es la clase de religión. Eso es una experiencia significativa de la clase de religión. No solo coger, sino también, ¿no? Expulsar, dar respuesta a una realidad que tenemos enfrente. Y aquí estamos, bueno, pues mira, hoy estamos Tony y yo, dos de los autores, pero en realidad todos somos maestros, profesores en el aula, activos, y bueno, creemos que este proyecto, eso ha sido realizado por profesores, para profes, teniendo en el centro siempre al alumnado. Una pregunta que os haría, ¿no? A estas horas de la tarde, a las 6 de la tarde, es, cuando habláis de clase de religión, ¿qué palabras os vienen a la cabeza? Cuando pensáis en la clase de ERE, ¿qué palabras vienen a la cabeza? Clase de religión en la ESO, nada más y nada menos. Esta pregunta nos la hicimos nosotros cuando la Fundación, cuando Edelvives nos propuso el poder crear algo nuevo, ¿no? Pues nosotros hicimos como una especie de lluvia de ideas, ¿no? Para poder responder a esa pregunta. ¿Cómo puede ser la clase de religión hoy en día una experiencia significativa? Y entonces cogimos un tarrito, ¿no? Y empezamos a meter todas esta lluvia de ideas, de palabras. Aquí os traigo algunas de las que salieron, ¿no? Pues nos salían metodologías. Por ejemplo, nos salía fuerte el aprendizaje y servicio como una metodología, no hacer por hacer, sino como una metodología propia de la clase de religión, que da identidad, ¿no? que trae la identidad de la clase de religión. Nos salía la palabra motivar, ¿no? Porque la clase de religión, en toda la educación, pero más en clase de religión, tenemos que motivar a nuestros alumnos, como os digo. Nos salía todo el tema de las inteligencias múltiples, de la diversidad, ¿no? de aprendizaje de los diversos alumnos, ¿no? Hablamos de diversidad, no solo se aprende memorizando, sino que hay otras inteligencias que pueden ayudarnos, ¿no? Hablábamos de fortalezas personales como esos instrumentos también de autoconocimiento para poder ser, pues, felices hoy en día, ¿no? Hablábamos de la centralidad de la palabra, de la Biblia, de esa palabra encarnada después en Jesús de Nazaret, ¿no? La Biblia como un referente que les pilla muy lejos hoy en día a nuestros chavales, a nuestros chicos y chicas, ¿no? Pero que creemos que puedes encontrar respuestas en el mundo de hoy, ¿no? Dentro de los textos de esta Biblia, ¿no? Si les ayudamos a entenderlos, a comprenderlos y a colocarlos en su contexto. Nos venía muy fuerte también otra palabra, la creatividad. Necesitamos potenciar la creatividad. No solo tenemos que saber, sino saber hacer y ser creativos, dar respuestas creativas, ingeniosas a los problemas, ¿no? que van sucediendo en el día a día. Claro que sí, la experiencia no solo es conocer, sino es experimentar. Porque lo que se experimenta, ¿no? Se conoce y se puede llevar a la práctica de una manera diferente. Hablamos de capacitación, ¿no? Vamos a hacer muchas alusiones al deporte a veces, ¿no? Cuando explicamos este proyecto, porque al final un deportista tiene que entrenar para poder desarrollar, ¿no? Pues aquí también queremos capacitar a nuestros alumnos, ¿no? Entrenarlos en todas estas, bueno, fortalezas, contenidos, competencias, inteligencias que vamos a trabajar en la clase de religión. Y por último, y no menos importante, queremos o veíamos que la clase de religión tiene que ser esto, un espacio donde dialoguemos, donde el profesor se ponga en un formato horizontal y dialogue con los alumnos y dialogue también entre la fe y la cultura actual, para que se pueda comprender verdaderamente esa fe incardinada en una cultura y cómo la fe ilumina también la cultura. Para que cuando nuestros alumnos oigan a personas,
¿no?, que están en el espacio político, decir que los cristianos creen o dejan de creer en especies, en serpientes que hablan, ¿no?, sepan responder, ¿no?, a esos cuestionamientos que se nos hace, porque nosotros no creemos en magias, ¿no? Nosotros realmente sabemos que nuestra creencia es un encuentro personal con Jesús, y un Jesús que está vivo, vivo para siempre, ¿no? Esta fue la idea, la lluvia de ideas que nos hicimos. Y de esta lluvia de ideas, ¿no?, la principal para nosotros era la idea de presentar a Jesús hoy en día, en un contexto determinado en el siglo XXI, con un lenguaje adaptado a nuestros alumnos para que entiendan realmente los mensajes. Porque a veces, ¿no?, a veces en la clase de religión hablamos y los alumnos no entienden, ¿no? Hay como un desfase entre el que habla y entre el que escucha. Pues hemos tenido presente también el cuidar mucho todo el tema de los lenguajes, la adaptación del lenguaje. Y ahí nace el proyecto Inspira, un proyecto de capacitación para el alumno. Y para nosotros un proyecto, como os digo, que queremos que sea una verdadera experiencia significativa, ¿no?, y que haga de la clase de religión experiencia significativa. Eso es, que les marque no solo en conocer, sino en dar respuestas desde aquí a la realidad que les rodea. No es un libro, sino es un proyecto de capacitación. En este proyecto de capacitación, ¿no?, nosotros lo que hemos intentado es dotar a cada unidad, ¿no?, de un esquema, de un mismo esquema. Y estos son también ideas que pueden hacer o que podéis llevar a la práctica, ¿no?, para vuestras clases de religión. Primero, todas las unidades comienzan con una fase de motivación, una fase motivadora. Ahora os enseño algunos ejemplos. Si no tenemos motivados a nuestros chavales, a nuestros chicos y chicas, seguramente no, no estén de una forma predispuesta para todo lo que puede ocurrir ahí en el aula. Hay una segunda fase de capacitación, ¿no? Y aquí es donde entran como 3 capacitaciones que hablamos, donde desarrollamos ese contenido más conceptual, pero siempre abordado, como os he dicho, con un lenguaje cercano a ellos, ¿no? Un lenguaje que también, bueno, pues riguroso, pero cercano a ellos. Unos dinamizadores de aprendizaje, ¿no?, que les van a poner en tela de juicio ideas, perspectivas que puedan tener. Y siempre va a haber, vamos a todo este espacio conceptual, por así decirlo, lo vamos a romper con vida, con historias de vida, historias significativas de ayer y de hoy, ¿por qué no decirlo también? Todo iluminado a través de una fortaleza, que ahora os explicaré qué es, y siempre a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia y del Evangelio, ¿vale? Terminamos, ¿no?, la tercera de las fases es la metacognición. No solo es memorizar, sino es ahora ver qué hemos aprendido, qué es lo que más, qué es ese aspecto más relevante que he conocido durante todo el desarrollo de la unidad, ¿no? Y por ello hacemos como una especie de repaso a través de en los 3 primeros cursos, de una paleta de inteligencias múltiples y una metacognición, y en cuarto ya sumamos, también en los otros hay un resumen visual o un visual thinking, en cuarto sumamos a esto también un proyecto que cierra, por así decirlo, cada unidad. Vamos a pasar a explicar un poquito cada una de esas fases con ejemplos, para que veáis vosotros los ejemplos que os vamos a ir dando. Mira, la fase de motivación. En la fase de motivación intentamos que los temas sean, que es importante cómo llamamos a las cosas. Entonces, intentamos que el nombre de los temas, ¿vale?, el enunciado, sea significativo. La revolución del amor, por ejemplo, en cuarto de la ESO, el último tema. Para cerrar ya toda la historia de la religión de la ESO, ¿no?, cerramos el último tema con este nombre que impacta, ¿no?, y que atrae. Por otro lado, siempre marcamos todos los temas, comenzamos todos los temas con una frase motivadora, una frase que es comienzo, ¿no?, del tema, y que rompe un poco con el título, ¿no? Le ayuda al alumno a entrar dentro del tema, pero le rompe y le lleva a otro mundo. Por ejemplo, esta de Mario Benedetti, ¿no? Y esa frase siempre va a estar visualmente realizada por un dibujo, por una imagen hecha por Miriam Artola, ¿no?, muy significativa y que está en comunión con la propia frase y con el tema que conlleva. Esta es la primera página motivadora. Después podemos preguntar al profe, a José Antonio, qué ha surgido, ¿no?, qué motivaciones han surgido a raíz de esta primera parte motivadora. En una segunda página, junto a esa imagen y esa frase, aparece siempre
un espacio donde ponemos una rutina de pensamiento. En cada curso intentamos hacer una rutina de pensamiento, ¿no?, ligada también un poco y pensada y adaptada a la edad del alumno, porque es importante, como os decía, ¿no?, que nos adaptemos al alumno, que en este caso es el centro del aprendizaje. Por otro lado, tenemos la fase capacitadora, que os decía. Ese era el esquema de la fase capacitadora. Mirad, en esta fase lo que intentamos es, bueno, pues sí, exponer el contenido que en los 4 libros ya ha sido aprobado por la Conferencia Episcopal, en todo el contenido de la ESO. Seguimos el esquema que nos propone la Conferencia Episcopal. Aún así, intentamos darle sentido propio e intentamos hacerlo, pues eso, más atrayente también para el propio alumno, ¿no? En esta fase capacitadora, el contenido lo desarrollamos, pues como veis, de una forma clara, visual también, ¿no? Sin agentes por ahí que nos molesten o que, ¿no?, con imágenes que puedan atraerles, con temáticas también que les atraen. Porque, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, si hablamos del seguimiento de Jesús y ya hemos hablado en primero de la ESO de los apóstoles, de los 12, ¿por qué no hablar, ¿no?, de las discípulas de Jesús, ¿no?, que también estuvieron? De una forma cercana, de una forma sencilla, pero de una forma también, bueno, pues, de una forma seria también, ¿no? Y con los últimos estudios que hay de todos los contenidos que vamos realizando, ¿vale? Esta es la fase capacitadora. Y como veis, tratamos temas que van a tratar a su edad, ¿no? Pues, por ejemplo, en tercero de eso, cuando se da todo el tema del pecado, hablamos de ruptura, ¿no? Ruptura con uno mismo, con Dios, con los demás. Bueno, pues ¿por qué no hablar de es que yo soy un mar de dudas, ¿no? Es que cuál es la pregunta, quién soy yo, no sé ni responderla. Y lo ligamos también a historias bíblicas que nos hablan de personas que también estaban perdidas, como ahí os pongo el caso de Jacob, ¿no? Yo soy imagen de Dios, aunque soy un mar de dudas, soy imagen de Dios y por tanto soy querido, ¿no?, y soy amado, ¿no? A esa es la respuesta a esa pregunta del quién soy yo. Un poco esta sería esa fase capacitadora. Dentro de la fase capacitadora aparecen, como os decía, unos dinamizadores de aprendizaje. Estos dinamizadores de aprendizaje son una serie de componentes que aparecen en toda la unidad didáctica, en cada unidad, nunca aparecen en el mismo sitio, son en sitios diferentes, y su finalidad es activar situaciones de aprendizaje que faciliten al alumno profundizar, trascender, investigar, experimentar, inspirar, ¿no? Como os decía, que facilite generar una experiencia significativa dentro de la clase de religión. Y tenemos 4 dinamizadores de aprendizaje. La etimología, ¿no?, el lenguaje, la importancia del lenguaje, de saber decir las cosas y de saber lo que significan, pues trabajamos esa etimología con palabras que son palabras clave dentro de cada unidad. Trabajamos la interdisciplinariedad con otras materias, porque la clase de religión no acaba en las 4 paredes, como os decía, sino que está ligada a todo el proceso educativo y a la propia realidad. Trabajamos una enseñanza de la Iglesia con textos, pues, del Papa actual, de otros papas, con magisterio de la Iglesia. Intentamos también que tengan relación con la temática que estamos viendo y que también aporten bueno, pues un poquito, un puntito, ¿no?, de, de- de comprensión, un puntito, ¿no?, de pregunta, de interrogante que podemos hacer a nuestros alumnos. E importante, muy importante, ese dinamizador, ese espacio del símbolo, porque el ser humano es un ser simbólico y interpreta la realidad a través del símbolo. El lenguaje en sí es un símbolo, ¿no? Pues vamos a trabajar un montón de símbolos, en cada unidad un símbolo, ¿vale? Para que los alumnos sean capaces de interpretar esta realidad religiosa y realidad cultural en la que viven, ¿no? Estos son los dinamizadores. Como os decía, hay un espacio grande y completo que se dedica a las fortalezas personales. Las fortalezas personales, lo que van a tratar, nace de la psicología positiva de Seriman, y lo que van a tratar es que el alumno se mire hacia sí y pueda sentirse y actuar en plenitud, tal y como es, ¿no? Estas fortalezas personales tratamos de verlas encarnadas en personas, en historias de vida reales, ¿vale? Y después las iluminamos a través de la palabra. Siempre toda fortaleza va ligada a un personaje, ¿vale? Y, por otro lado, va ligada a un texto bíblico
que ilumina esa fortaleza y que le da esa iluminación creyente, ¿no? Por así decirlo. Y hay una tercera parte que lo que hacemos es entrenar, ¿no? Cuando un deportista quiere ser el mejor en su deporte, ¿qué hace? Pues practicar, practicar y practicar, ¿no? Dedica gran parte de su tiempo a entrenar y a dedicarse a su pasión, a lo que le apasiona. Pues nosotros también tratamos de entrenar esa fortaleza personal para que el alumno sea consciente, para que el alumno sea capaz de llevar a su vida esa fortaleza y convertirlo en un valor que viva en su vida. Y por último, tratamos de transformar. Y por eso en todos los entrenamientos que pongo por aquí abajo, lo que tratamos de hacer es proponer una orientación que facilite el desarrollo de un pequeño proyecto APS, ¿no? O que puedan ellos a lo largo del curso generar un proyecto APS o que pueda animar a otros a sumarse a otros proyectos APS ya existentes, ¿no? No solo me quedo para mí lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viviendo, sino que miro la realidad, veo una necesidad y trato de transformarla. Eso es la clase de religión, ¿no? Como os decía, estas fortalezas personales están ligadas a historias de vida, de ayer y de hoy, ¿no? Tenemos el ejemplo de María de Villota, ¿no? Una deportista, piloto de Fórmula 1 de hace nada, y por otro lado, pues otra gente como Dorothy Day, como Oscar Romero. Hemos tratado también de que aparezcan esas grandes mujeres, a veces olvidadas de la historia, ¿no? De la historia de la Iglesia y de la historia también de otras religiones, ¿no? Que aparezcan también aquí nombradas y que los alumnos se encuentren con ellas y descubran sus vidas. Todos estos personajes son los que hemos tratado de trabajar a lo largo de los 4 cursos de la ESO, ¿no? Son, eh, son 32 personajes, ¿no? 31 personajes, perdón, porque justo en la última story lo que hacemos es un repaso de cada uno de ellos para ver qué nos han dejado. Y cada uno, como veis, ligado a una fortaleza. Bueno, pues aquí podéis ver, ¿no? Por último, trabajamos la fase metacognitiva, ¿vale? En esta fase metacognitiva, lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Es que el alumno haga su propia síntesis de lo aprendido, de lo vivido. Este ejercicio estaba muy conectado con una rutina de pensamiento, con la rutina de pensamiento que poníamos al inicio en la fase motivadora, ¿no? Pues eso es lo que vamos a tratar de trabajar. Y en los primeros cursos, primero, segundo, tercero, ponemos siempre primero y segundo sobre todo, trabajamos a través de una paleta de inteligencias múltiples. Dentro de la fase capacitadora nunca va a haber más de 10 actividades, porque no queremos saturar al alumno con actividades. Y además, las actividades que ponemos son propositivas, ¿no? Y no tanto de repetir contenido que está arriba escrito, sino de reflexión, de indagación, de investigación. Bueno, pues al final cogemos cada una de las inteligencias y tratamos de que el alumno sea capaz de desarrollar cada una de las 8 inteligencias múltiples que les proponemos, ¿no? A través de una pequeña actividad y de una pequeña metacognición. Y para terminar, siempre terminamos con un visual thinking, ¿no? El visual thinking al final resume, ¿no? O hace una síntesis de todo lo trabajado en un formato visual que llega más al alumno, ¿no? Y podemos potenciar a que estos alumnos, bueno, pues aprendan a desarrollar esos esquemas de una forma diferente, de una forma más significativa a través de lo visual, ¿no? Pues aquí tenéis un ejemplo. En cuarto de la ESO, como es un curso que cambia, lo que intentamos hacer es que cada 2 unidades los alumnos trabajen por un proyecto final. Si en la primera y la segunda unidad hemos estado viendo la historia de las religiones, hinduismo, budismo, islam, judaísmo, cristianismo, bueno, pues lo que vamos a hacer al final es proponerles proyectos. Un proyecto final que está testado en el aula por uno de los autores que es profe, ¿no? Y que lo lleva al aula, ¿no? Lo lleva a cabo con sus alumnos, ¿no? Y os lo compartimos con todos, ¿no? Para que podáis trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, este banquete de las religiones. Ya no solo he trabajado unos conocimientos, ya no solo he trabajado unos contenidos, unas competencias, sino que ahora yo soy el centro del aprendizaje llevando a cabo este proyecto y exponiendo este proyecto final que se hace en la asignatura, ¿no? Este es el proyecto Inspira. Esto va ligado también a un cuaderno que se llama Inspírate, a un cuaderno de inspiración, ¿no? Junto al libro del alumno encontramos este recurso, que es un recurso que hemos creado junto con Ciro López, ¿no?
y que trata de despertar la creatividad en los alumnos, trata de despertar también su capacidad reflexiva, su propia inteligencia visual, ¿no? Y puede ser una herramienta también de autoevaluación y de evaluación propia. Esto es Inspira. Esto para nosotros es una experiencia significativa de la clase de religión para nuestros alumnos, que son el centro. Y claro, aquí tienen que hablar los protagonistas. Los verdaderos protagonistas de la clase de religión no somos los profes, son los alumnos. Y os traigo dos ejemplos de dos alumnos que nos cuentan qué es esto de Inspira y qué ha supuesto para ellos. Que en mi grupo lo que más le ha impactado es que habla de la religión comparándolo con la realidad, que en todos los temas se hable sobre un símbolo, que en el libro también hablamos de otras religiones, respetando y aceptando sus creencias, que en cada unidad se hable de cosas distintas y aún así lleguemos a las mismas conclusiones. También que en las unidades empiezan con una frase significativa y el tema que más nos gustó fue el de ¿por qué existe el mal? Muy bien. A mi grupo las cosas que más le han gustado ha sido que el libro no se enfoque solo en temas para niños, sino que sean temas para personas pues, más mayores. Y también que te aclare las dudas sobre la religión y que te afirma que Jesús existe. Los temas que nos han gustado han sido las fuentes cristianas, la explicación del universo y el contexto de Jesús. Y las cosas que creemos que hay que mejorar son que haya más clases y que haya más trabajos en grupo. Cuando nosotros preguntamos, ¿no? Pues preguntamos todo. No solo preguntamos, oye, ¿qué es lo bueno? Sino también qué aspectos tenemos que mejorar, porque eso lo que nos va a hacer es avanzar, ¿no? Y creo que todo profesor tiene que preguntar a sus alumnos eso, ¿en qué podemos mejorar para que esto vaya mejor y vaya hacia adelante? Bueno, pues sin más, os dejo con mi compañero Tony, que él os va a hablar también del proyecto digital de Inspira y cómo también a través de este proyecto generamos esa experiencia significativa dentro del aula de religión. Muy bien, Tony. Buenas tardes de nuevo a todos. Pues transformar la clase de religión también atañe, y ahora más que nunca, en el ámbito digital. Digitalizar una clase de religión estamos viendo que es básico, es un instrumento de la escuela del futuro y que además ha de ser facilitador. Lo primero que he de deciros es que nuestro proyecto está basado en vuestras propias opiniones. Nosotros somos profesores de religión y como tales hemos pulsado algunas de vuestras inquietudes y necesidades para plasmar todo lo que es un proyecto de una clase de religión o de un libro de religión, pero trasladado a un proyecto digital realmente eficaz, que sea facilitador del trabajo. Por eso vamos a intentar mostrároslo de la forma más sencilla que existe, que es mostraros el libro digital, por supuesto. Si esperáis un segundito, compartiré mi pantalla con todos vosotros y podremos ver ahora el libro digital. Espero que se esté viendo. Mirad, esta es la interfaz de Inspira Digital. Es muy sencilla, muy intuitiva y muy fácil de utilizar. En primer lugar, destacamos evidentemente el curso, el libro de texto. Aquí tenemos un contador, como una línea de tiempo, que nos va indicando el porcentaje del libro que vamos siguiendo. A la hora de ver el propio índice del libro de texto, podemos ver en qué situación estamos y desplazarnos por el propio libro. Si queremos empezar desde el principio, podríamos ir a la propia unidad 1. Sin ningún lugar a dudas, es muy intuitivo y muy sencillo en tanto en cuanto se despliega a modo de pergamino. Los apartados del libro digital son iguales, lo mismo que el libro analógico, con actividades catalogadas de in and out también, como lo tenemos en el libro analógico, en tanto en cuanto trabajen la interioridad del propio alumno o sean de objeto out, es decir, trabajen la espiritualidad hacia afuera. Bien, tenemos los mismos hashtags, tenemos imágenes sugerentes, etcétera, etcétera. Es básicamente el mismo libro que el analógico, tal y como lo hemos visto. Como veis aquí, aparecen las investigaciones catalogadas como out
y las diferentes dinámicas, así como sugerencias de aprendizaje-servicio, etcétera, etcétera. Bien, para echar un vistazo más allá de lo que es un libro de texto al uso, como os ha comentado mi compañero Carlos, lo que sí os voy a indicar son los aspectos fuertes del proyecto digital. Una vez visto que el libro digitalizado es similar al analógico, voy a saltarme momentáneamente este juego y voy a ir a un apartado que os atañe muy especialmente. Es el apartado de marcadores. Aquí en estos 4 apartados os hemos dotado de un montón de aplicaciones, de baterías de páginas web, etcétera, para facilitar vuestra labor docente. Aquí podéis encontrar todo tipo de apps, todo tipo de webs, blogs, recursos para crear herramientas digitales y dar un paso hacia el mundo TIC. Lo hemos catalogado en el mundo Maker como si fuese un mundo general para creaciones, pero con recursos específicos para la asignatura de religión. En concreto, yo ahora estoy abriendo el libro digital del profesorado, a vosotros os facilitamos herramientas propias para la labor docente dentro del área de religión, específicas de la clase de religión, no una clase como si dijéramos de cualquier otra asignatura. Bien, el mundo Maker para vosotros y los marcadores es exactamente igual en el libro del alumnado que en el del profesorado. Sin embargo, el del profesorado viene enriquecido con herramientas específicas para hacer esa transformación de la clase de Reli desde el punto de vista digital también, con el profesor de religión como protagonista. Además de los marcadores, si volvemos hacia atrás, por cierto, en cada uno de estos apartados podréis crear nuevos apartados o subapartados y dotar de nuevas herramientas cada uno de ellos. Está en continuo enriquecimiento cada uno de estas dimensiones de Inspira Digital. Llegamos al punto de las actividades. Mira, en cada uno de los 8 temas que se divide Inspira de cada uno de los cursos, de primero a cuarto, tenéis una serie de actividades digitales que están catalogadas en función de diferentes dinámicas. Actividades de búsqueda, de localización, test, sopas de letras, de desplazar imágenes, de selección, crucigramas, actividades de escribir, no menos de 4 actividades por cada uno de los temas. Aquí tenéis clasificado el temario y podríamos, por ejemplo, entrar directamente, vamos a entrar en el tema número 3 y podríamos encontrar que tendríamos una actividad para desplazar los iconos de las imágenes, observar las imágenes y despliegar las respuestas para señalar el personaje que se corresponda con ellas. Aquí tendríamos 4 seleccionados y tendríamos que escoger el correcto. Bien, este es un modelo de actividad. Otro modelo de actividad pudiese ser el de desplazar, como veis, o unir con flechas, perdón. Aquí tendríamos para relacionar personajes con conceptos sobre el éxodo, en este caso, del pueblo de Israel en Egipto. Muy sencillo, muy intuitivo de utilizar y siempre podemos ver la solución o comprobarla. Bien, esto se lo podemos enviar creando clases a nuestros propios alumnos a través de un sencillo código que se genera en la batería de recursos donde tengáis alojado vuestra licencia digital. Como veis, actividades hay de todo tipo, siempre clasificadas por temas y siempre con el objetivo de ser lo más operativas posibles a la hora de tener que repasar conceptos claves que se trabajan en el proyecto Inspira. Esto con respecto a las actividades. Otro de los tesoros que tenemos, como uno de mis compañeros llama, es el apartado de las videolecciones. Me he saltado este de multimedia adrede y veréis por qué. En el apartado de las videolecciones, lo que hemos creado son una serie de vídeos en los que los personajes, o bien del story, o bien de cada una de los apartados de las fases capacitadoras o de la metacognición, o simplemente alguno de los temas en los que queremos hacer un especial hincapié para que nuestro alumnado logre adquirir esos conceptos y afianzarlos de una manera más óptima, pues hemos seleccionado unos vídeos
en los cuales interpelamos a cada uno de ellos a hacer una serie de acciones, llegando a poder intervenir por medio de preguntas, por medio de anotaciones, por medio de sugerencias, y tenéis de todo tipo de temas, ¿eh? Tenéis desde cualquiera de los personajes de las stories hasta cualquiera de los conceptos más difíciles de comprender, por decirlo de alguna manera. Bien, videolecciones como uno de los tesoros o de los puntos fuertes de Inspira Digital, evidentemente. En el apartado de multimedia, que me había saltado anteriormente, podéis ver y observar que está vacío. Es como una especie de portfolio para poder añadir vosotros cualquiera de los recursos multimedia simplemente con pegar una URL y hacerle una pequeña clasificación. Así, Inspira Digital está en continuo crecimiento en tanto en cuanto cada profesor tenga una serie de necesidades para sus clases. Como os he dicho, cada apartado de Inspira Digital es susceptible de mejorarse con nuevos contenidos, al margen de los que ya os hemos proporcionado los propios autores. Pero también, respondiendo a una de la demanda que vosotros nos habéis hecho llegar, tenemos unos mapas mentales que son los esquemas por los que nos hemos de guiar a la hora de afrontar una unidad didáctica o un tema en concreto. De este modo, vosotros mismos podéis tener estos esquemas como plantilla u orientación de cada uno de los hechos significativos o de los aspectos significativos de la temática de Inspira. Así es como tendríamos un mapa para no perdernos en la unidad, por decirlo mal y pronto. Es una chuleta pequeñita para saber por dónde vamos caminando. Este esquema también lo tiene el alumnado, de modo que saben en cualquier momento en qué fase de Inspira se están encontrando y si están trabajando una fase de metacognición o si están trabajando uno de los denominados hashtags en los que tenemos los aspectos más de carga significativa conceptual a trabajar. Más allá de estos esquemas mentales o de mapas mentales, tenemos un generador de evaluaciones que es otro de los tesoros de Inspira. Mirad, muchos de vosotros nos pedíais un modo de realizar una evaluación realmente eficiente que responda a esa transformación de la clase de religión también desde el punto de vista digital. Por tanto, hemos dotado a Inspira Digital de un generador de evaluaciones. Os cuento un poquito lo que es. Aquí, en el botón de añadir, vosotros añadís cualquier tipo de evaluación o examen al uso que consideréis oportuno. Yo he cogido este como prueba que he llamado Prueba Inspira para que vierais más o menos cómo se realiza. Simplemente hay que seguir 3 pasos. En el primero seleccionáis la unidad a la que queréis evaluar, en este caso la unidad 1, y en la unidad 1 vamos a ver qué actividades hay. En total tenemos hasta 6 actividades generadas por Inspira Digital. Una de ellas responde a esta pregunta, que podríamos verla con su propia respuesta, y también aparece, aparte de la respuesta modelo, los estándares de aprendizaje que trabaja relacionados también con las competencias clave que se incluyen en esta pregunta en concreto. A modo ya de extensión para facilitaros la evaluación, hemos creado una rúbrica de evaluación para que sea más sencillo cuantificar y calificar la evaluación del alumnado. Simplemente vais añadiendo aquellas actividades que consideréis oportuna, la vais añadiendo aquí, aquí y le damos a el botón de continuar. En el siguiente apartado personalizáis la evaluación haciéndola a vuestro gusto. Y por último, simplemente es generarla. La podéis ver desde la versión del profesorado o del alumnado. Si la hacemos, obviamente, desde la versión del alumnado, no se verían las respuestas. E incluso la podéis guardar en Word para imprimirla y que el examen o el ejercicio fuera hecho al uso por escrito, sin ningún
problema para ello, al margen de poder hacerla de forma digital. Bien, pues si os dais cuenta, me he saltado antes, adrede, un apartado novedoso, y es un juego. El aspecto lúdico en la religión es fundamental. La interfaz de Inspira Digital utiliza la propia interfaz de otro proyecto de Delvives llamado Para que las cosas ocurran. Y en ese proyecto aparece un juego de hackers, porque nos es muy interesante hablar en el idioma de nuestro alumnado, porque nosotros necesitamos o tenemos como objetivo generar una experiencia significativa en la vida del propio alumnado. Y hemos decidido jugar con ellos a un mundo en el que los hackers se apoderan de nuestro entorno y debemos salvarlo. ¿Y qué es esto? Pues ni más ni menos es un juego de recompensas en el cual nosotros podemos crear un equipo, podemos hacer diferentes clases y podemos ver su resultado. Yo he creado este ahora, llamado Profesorado Inspira, a modo de ejemplo, y aquí podríais ver el progreso de vuestros alumnos en cada una de las preguntas al margen de jugar. Podéis crear una caja del equipo con recompensas, que veréis luego más adelante cuáles son estas recompensas, y que les facilitarán a los alumnos como si dijéramos, el avanzar dentro del juego. Aquí podríais ver, si tuvierais alumnado, en la clase, las preguntas, los alumnos, cómo las han respondido, en cuáles han tenido más dificultad, etcétera, pormenorizando en los contenidos que se han trabajado, evidentemente. Aquí tenemos los contenidos trabajados en cada una de las misiones o unidades de las que consta el juego y simplemente sería ya ver la aventura. Aquí explica el propio juego y aquí nos dice el reto, que es saltar o intentar salvar al mundo de estos hackers nocivos para poder conseguir una serie de recompensas. Me voy a saltar la introducción para que veáis cómo sería el propio juego. Aquí tendríamos la primera misión con las preguntas, el jugador contra el hacker y comenzaríamos con primera pregunta y diríamos vida. Y sería la respuesta. Así vamos trabajando todos y cada uno de los conceptos que se han aparecido a lo largo de la propia unidad. Y este es uno de los tesoros de Inspira, el contar con una interfaz de juego también susceptible para una asignatura tan importante como la religión católica. Pues bien, como veis, es un proyecto que transforma la clase de Reli desde el ámbito digital, rompedor, innovador, muy fresco y sobre todo muy intuitivo, porque las herramientas TIC, la digitalización del aprendizaje, está para facilitar la labor, no para entorpecerla u obstaculizarla, tanto la nuestra como la de nuestros alumnos, sin olvidar nunca que queremos generar una experiencia significativa de aprendizaje, que ellos utilicen lo que nosotros les transmitimos y que Inspira canaliza en su propia vida. Y con esto voy a dejar de compartir y espero haberos inspirado tanto como mi compañero Carlos y así de nuevo pues podríamos retomar la ponencia o el webinar con una persona que realmente utiliza esto en su vida diaria, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien, voy a dejar de compartir y doy paso a mi compañero Carlos. Muy bien, muchas gracias, Toni. Muchas gracias. Ahora tenemos con nosotros a José Antonio Rosa. Iba a empezar diciendo algo, es un gran amigo, un hermano, ¿no? Un hermano marista. No, hermano marista no, es laico marista.
Es profe de Reli, de la ESO, entre otras muchas cosas, ¿no? Y coordinador de pastoral en el Cole de Maristas Badajoz. Bueno, pues cuando teníamos este webinar, yo pensé en él, porque dije, qué mejor, hemos oído ya a algún alumno que son sus alumnos, no míos, ¿no? Y por qué no oír a un profe que nos cuente un poco también, bueno, pues, por ejemplo, no sé, José Antonio, ¿qué ha supuesto para vosotros en el cole, ¿no? O para ti como profe, el poner en práctica este proyecto Inspira en la clase de religión de secundaria? Sobre todo aire fresco. Espero que se me oiga. ¿Se me oye? Sí. Va, perfecto. Pues aire fresco. Y además, desde la perspectiva no solo personal, sino del seminario. El seminario de religión andamos buscando un proyecto donde se aunara contenido con posibilidad de que los chiquillos pudieran experimentar, y verdaderamente esto nos lo está propiciando. Hemos ganado en mucho en contenido. De acuerdo, que eso nos preocupa también mucho en cuanto a la que es la cultura. Solo podemos favorecer una reflexión en torno a la religión si tenemos conocimientos, tenemos pensamientos acerca de él. Por lo tanto, esto nos lo ha propiciado. Principalmente aire fresco. Es lo que ellos están respirando. Cuando yo a ellos, me refiero a ellos y a ellas, a nuestros alumnados. El audio, que no lo tenía quitado. Aire fresco, es la palabra. Me hacía gracia que uno de tus alumnos decía que por lo menos que no eran cosas de niños, ¿no? Que venían de primaria de cosas de niños y oye, que aquí se daban pues cosas como de más mayores, ¿no? Yo creo que también eso lo valoraban. Su cara es esa, ¿eh? O sea, es decir, las horas de religión, os tengo que decir que las esperan. Os tuteo además y lo intento expresar con la mayor de las claridades. La esperan. Es decir, coincidió el movimiento en final de noviembre con el tema de qué pasaba con la clase de religión, el tema de la ley CELA, etcétera, etcétera. Y ellos lo que venían a decirnos es decir, oye, José, es que hemos escuchado, José, Ignacio, Gonzalo, somos los profes, que hemos escuchado que qué va a pasar con la clase de religión. Digo, no sé, digo, ¿qué encontráis aquí? Dice, aquí hablamos, palabras textuales, no voy a decir el nombre de la alumna, Carmen, aquí hablamos de lo que no hablamos en ningún sitio. Oye, esto, desde luego, creo que habla y dice mucho de un material que permite verdaderamente trabajar lo divino desde lo que estamos llamados a trabajar, que es lo humano. Por lo tanto, nos ha inspirado hasta ese punto. Qué bueno escucharte, oye, a mí me sale la sonrisita, ¿no? Porque lo siento, es así, bueno. Hablo del día a día, de verdad. Oye, cuéntanos alguna experiencia. Seguro que tenéis montones de experiencias significativas a raíz de la puesta en práctica de Inspira en vuestro cole. Mira, una de las más significativas que ahora mismo me brota y me emociona un poco escucharlo, hay un punto que habla, estoy pensando ahora mismo en el contenido de tercero de la ESO, ¿por qué existe el mal? No sé si las personas que nos escucháis, que sois profes de religión, la pandemia en las clases de religión, un Dios que por lo visto, ¿no? ¿Qué Dios mágico han tenido en la cabeza hasta este momento, ¿no? Pues ese apartado ha hecho mucho bien. Lo digo absolutamente con el corazón en la mano, ha hecho mucho bien. Porque cuando en la clase reflexionábamos acerca de esto y resultaba que acababa de fallecer 2 días antes, precisamente por COVID, el abuelo de uno de nuestros alumnos, y veía que ese alumno estaba en clase, y ahora ¿cómo hablamos de esto? Pues empezando una clase donde yo expresaba el cómo me sentía, el cómo quería hacerlo con muchísimo respeto hacia el momento que estaba viviendo este compañero nuestro, y que desde ahí queríamos hablar de la limitación, de nuestra vida limitada, porque es limitada. Pues os puedo garantizar que esto ha pasado con un montón de contenido, ¿de acuerdo? Yo no trabajo para Del Vive, no nada de esto, es decir, que lo digo porque verdaderamente este aire fresco ha sonado a eso, a que este chico pudiera llegar a después tener conversaciones por lo que trabajamos en la clase de religión con su tutor y con un servidor que era el profesor de religión que tenía, porque entendía que creer en Dios no es que se nos solucione en la vida y no tengamos problemas, sino que Dios se hace presente en lo que nos pasa y nos acompaña en lo que nos pasa. Y eso, tal y como está expresado, lo ha permitido el poder reflexionarlo y trabajarlo juntos ahí. Eso como primera experiencia estando en pandemia, porque ser profesores de religión y en una época de pandemia, ¿cómo argumentas determinadas cosas? Pues este material nos lo ha permitido, ¿vale? Y hablo en nombre del seminario al que pertenezco.
Y luego experiencias rápidamente, como somos dos, da la casualidad que el history que te he puesto es María de Villota, bueno, y nosotros conocemos a la fundación con la que ella colaboró. Pues, ¿qué dijimos? Vamos a traer a María de Villota con todo el cariño del mundo y las personas que son su voz ahora, aquí, en este momento. Y entonces contactamos con la Fundación Ana María Mao, que trabaja con personas que tienen, con chicos y chicas que tienen enfermedades raras, y ellos fueron quienes expusieron la history, trabajándola después en nuestro libro. Os hablo de la Fundación por si queréis ponernos en contacto con ellos, porque hicimos una videollamada, ellos están en Madrid, pero estuvieron en Badajoz con videollamada, cuando entonces no se podía mover nadie en ningún sitio. Fue una experiencia preciosa. Y bueno, tenemos la gran experiencia que nos viene en un par de semanas, que es una jornada, primera jornada teológica en Maristas Badajoz, donde fijaos cómo de profundo hemos tocado los temas que los chicos van a tener la oportunidad de explicar estos contenidos. Estos orígenes de la época patriarcal, por qué existen mal. Somos dos, los chicos por pareja van a hacer una jornada donde van a explicar en charlas de 10 minutos todo este material, abierto a sus compañeros de secundaria y bachillerato, a padres, a madres, a quienes se quieran conectar. Se han visto valientes incluso para poder ser ellos quienes los pongan, porque les hemos dicho que hay gente fuera que piensa que los adolescentes no piensan en estas cosas. Y ellos han dicho, ¿cómo? Ahí estamos. Pues les ha inspirado tanto como eso, se llaman así. Primeras jornadas teológicas, Inspira, Maristas Badajoz. Para que luego digan que las clases de religión no son experiencias significativas, ¿no? Totalmente, Para totalmente. Qué bueno. Oye, por ir acabando, bueno, es que yo estoy encantado de escucharte, porque eso es escuchar a un profe en su aula que está llevándolo a cabo y que realmente, bueno, nos ilumina también, ¿no? Venga, una clave o dos claves, las que sea, ¿no? Para hacer de la religión o de la clase de religión en secundaria una experiencia única, transformadora, significativa para nuestros alumnos. Soy muy rápido. Generar un espacio para ser. Generar un espacio para ser. Es decir, que ellos puedan manifestarse, que ellos puedan transmitir sus dudas, sus dificultades con respecto a lo que es la vida y, por lo tanto, con respecto también al Dios del que se les ha hablado hasta este momento. Porque esta es, creo que, la premisa fundamental para poder trabajar con ellos después toda la propuesta del Evangelio. Desde el punto de vista de fe, cultura, ¿de acuerdo? Que tiene que entrar, lógicamente, en nuestras clases de religión, ¿no? Desde ahí, sabiendo que no son catequesis, generar un espacio para ser ellos mismos, que ellos puedan expresarse, que ellos puedan puedan explicar sus dudas, ¿de acuerdo? Y nosotros sin miedo. Y si hay algo que no se sabe, decirle, me lo preparo y lo hablamos, pero que ellos puedan hacerlo. Así que, verdaderamente, generar ese espacio para que puedan ser ellos mismos. Esa sería la clave que creo que, permítanme que lo diga, esto es lo que creo que Dios nos pide a nosotros. Generar ese espacio para que las personas sean, ya ellos decidirán, pero nuestra parte es generar ese espacio y ser ese puente hacia el misterio que luego ellos ya decidan, pero generarlo con calidad. Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias y nos quedamos también con ese eslogan, generar un espacio para ser, ¿no? Y lo que gracias a vosotros. Generar estos espacios de encuentro, que esto se inspira, ¿no? Esto nos inspira. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Permitidme que termine remitiéndome a los alumnos. Ellos son nuestros destinatarios, a ellos les servimos y ellos son los que el otro día, sabiendo que este espacio lo teníamos, decían, José, nosotros podemos contar, lo dijeron los de tercero, lo llevé después a la clase siguiente, después del recreo a primero, han sido tercero C y primero D, y ahí habéis tenido, porque ellos son los que verdaderamente están en el centro de esto.